Pero vamos a hablar de ese y otros temas con el doctor Julián Vivolini, que es infectólogo del Ministerio de Desarrollo Humano. Primero vamos a hablar un poco del dengue, que Sí, sigue habiendo, más con estas temperaturas altas. Doctor Vivolini, muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días. buen día, doctor. Aquí andamos. Así es, efectivamente, los dos temas que hacen mención aún persisten. Ahí decía, vuelve el COVID, en realidad nunca se fue, siempre estuvo. Lo que pasa es que probablemente, por los datos que están teniendo en las ciudades grandes principalmente, en realidad, porque ahí es donde comienza a aumentar los casos, es del COVID, efectivamente. En el resto de las provincias, la mayoría que estuvimos averiguando, no hay todavía un aumento significativo, es muy esporádico los casos, pero en Cava y provincia, y no recuerdo si era en Córdoba también, ya estaban percibiendo por lo menos que entre influenza y COVID estaban aumentando. Ujú. Mira, ¿y en Formosa cómo está la En situación hoy? Formosa no, estamos igual, tenemos 9 casos activos, digamos, en toda la provincia. Recordemos que al menos son 7 días los casos activos, así que, digamos, en personas acumulativamente, los últimos 7 días son 9 en total en toda la provincia. Ujú. Muy bajito, Claro. obviamente. Pero todavía no llegó Eh, el frío, no llegó... Exactamente, aún no ha llegado el frío, y si comparamos, por ejemplo, con respecto a dengue nomás, toda la semana pasada hay aproximadamente cerca de 80 casos de dengue en la provincia. Y confirmados. claro, exactamente. Y el caso de toda la provincia estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco son millones de casos, pero siguen habiendo. Ujú. Y el caso del COVID, efectivamente, se ve que nosotros todavía no estamos estables, pero habitualmente siempre los brotes o el aumento de casos es en las ciudades grandes y después se desparrama en el Claro. resto de las provincias. Bien. Y volviendo al tema ese que usted trató, doctor, que es el dengue, ¿sí? ¿Se dan en capital, en el interior? ¿Dónde están viendo ustedes esos 80 y pico de casos? Sí, si sacamos de esta semana por lo menos el 60% aproximadamente de los casos en el interior de la provincia, distribuido, homogéneo, y en capital el resto del 40% aproximadamente de los casos de dengue. También es importante aclarar que chikungunya sigue también habiendo, pero mucho menos. Siempre el brote, recordemos que había iniciado con chikungunya, porque Asunción había estado con un brote enorme, que batió récord, y bueno, eso obviamente repercutió en Formosa, pero principalmente en la ciudad de Formosa donde hubo más casos. Ujú. Y hoy tenemos 6 casos activos, por decirlo así, si mal no recuerdo, son los últimos 6 que me habían consultado, y todos son de la ciudad de Formosa. En el interior, que yo sepa, en este último tiempo no estuvo habiendo casos de chikungunya, que ya es cada vez menos casi. Esa curva de la chikungunya sí ya se ve mucho más franco el descenso de casos, por eso son tan Ujú. poquitos, versus dengue, que sigue siendo un número más, un poco más importante. Igualmente, comparativamente con las semanas previas, nada que ver, ¿no? Había muchos más casos semanales. Eh, lo que llama la atención es que efectivamente a esta altura del año aún siguen habiendo casos. Estas Y, condiciones, doctor, estas condiciones de calor y humedad propician, digamos, la eh, cría del mosquito. exactamente. Es más, ayer salió la noticia, inclusive a nivel mundial batimos récord en altas temperaturas, ¿sí? Fue Sí, la primera vez en la historia donde el mundo tuvo la temperatura más alta registrada, ¿no? El sí. promedio, estamos hablando. Entonces eso también hace reflejo del el cambio climático, como los climas extremos. Obviamente nosotros no es que estamos exentos. En Formosa siempre la temperatura, la tendencia siempre fue de mayor, ser más cálido, obviamente, Ujú. pero obviamente quizás más días se prolonguen o tengamos menos días de frío, y bueno, eso hace que el mosquito esté más activo. Ujú. Por más que se hagan las fumigaciones, etcétera, el mosquito siempre se va a adaptar. Dependemos de la colaboración de la gente, porque no podemos estar entrando a fumigar la casa de todo el mundo, sin además la fumigación es solamente para el mosquito adulto. Después están los huevos que tenemos
evitar que crezcan, pero eso ya depende de cada persona que colabore y cada ciudadano. ¿Se sigue haciendo este operativo de ir, sí, casa por casa entregando el herbicida y demás? Porque hace rato, al menos en mi casa no los veo, pero o la fumigación ambiental. A ver, se hace cuando ahora estamos en esa etapa donde se hace una notificación Sí. de un caso y ahí se acerca a esa casa, ese domicilio y los vecinos. Y ahí se evalúa y se entrega la herbicida si es necesario. La herbicida habitualmente es para los lugares estanques, por ejemplo, donde obviamente la gente usa para consumo o para animales, etcétera, y donde no se puede vaciar. Entonces para eso se deja la herbicida. Pero uno que tenga un tanque de agua común, como tenemos en las ciudades, si está tapado no es necesario la herbicida, porque para eso está cubierto con una tapa, etcétera. Son para lugares puntuales la herbicida. Es para los estanques que no se pueden vaciar. En una cubierta, una goma, Claro. No es para poner la herbicida, es para tirar la cubierta. Sí. Entonces, no es que sí o sí todo el mundo va a tener la herbicida, porque si no, ¿qué va a hacer con la herbicida si no lo va a utilizar? No, entonces, se entrega solamente en esas situaciones en particular. Y en esta fase donde hay casos ya de circulación, se utiliza esa metodología. Y el espaciado, poco y nada, eso cuando hay mucho más casos, habitualmente donde se utiliza más. Bien. Bueno, así que hay que seguir con los cuidados y en el caso de el COVID hay que vacunarse, de hecho, ¿cierto? Exactamente. El COVID, recordemos, aprovechando que todavía hace calorcito, no vino una ola y ya nos están avisando, mirá, va a comenzar a aumentar. La gente que nos está escuchando tiene que saber que estamos leyendo el futuro, digamos. Es como decir, va a llover el fin de semana, y bueno, hay forma de saber si va a llover o no, y te dice que probablemente va a llover. Entonces, bueno, probablemente va a aumentar los casos de COVID, según los datos que ya está avisando el Ministerio de Salud de Nación, y ante esos datos tenemos que tomar medidas. La medida es reforzar nuestro sistema inmunológico a través de las vacunas. Recordemos que hay al menos 3 vacunas distintas para las infecciones respiratorias. Obviamente no es para el 100% de la población, pero tenemos obviamente para el COVID, para la gripe y para el neumococo, ¿sí? Esas son las 3 vacunas que se utilizan para las infecciones respiratorias que pueden aumentar en esta época del año. El COVID es fundamental porque causa internación y mortalidad, igualmente lo hace la gripe e igualmente lo hace el neumococo. Cada uno tiene su población determinada. Acá me están preguntando, doctor, algo, ¿sí? Sí. Para vacunarse contra la gripe en el sistema público de salud, ¿hay que ir con una orden médica? Salvo que tenga la población joven, por ejemplo, un adolescente de 20 años, 18 años, tendría que tener una indicación precisa. ¿Por qué lo vacunaríamos a un adolescente de 18 si una persona sana? Debería tener alguna indicación médica que acredite que necesite la vacuna antigripal, por ejemplo, sea asmático grave o toma un medicamento inmunosupresor, algo que justifique o tenga un problema, una insuficiencia cardíaca o una enfermedad cardíaca congénita, etcétera, algo que justifique la vacuna para la influenza. El resto, por ejemplo, los mayores de 60 en adelante, solo por la edad, no necesita ningún tipo de indicación. Si está embarazada tampoco necesita ningún tipo de indicación, los menores de 2 años tampoco, y, o sea, si es por edad, no necesita ninguna indicación ni para el COVID, ni para la gripe, ni para el neumococo. Ahora, si está fuera de ese grupo, que no es por la edad y que tenga que tener algún justificativo, se pide efectivamente. Bien. Y el tema, ¿cómo se llama?, del COVID, sí, ahí no necesariamente hay que ir con una orden médica. No, el COVID prácticamente, o sea, ni siquiera se exige para que justamente no generar este inconveniente. Para el COVID, acérquese, se le van a vacunar, no hay ningún inconveniente, ya que no causa ningún problema la vacuna, hay disponibilidad. Recordemos, si nos interesa la gente a quien yo hago hincapié. Toda la población podía vacunarse, vaya y le van a vacunar.
no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué laboratorio están usando? Esta es la que trae la bivalente, que tiene tanto para el COVID original como la del Omicron, que es la cual se está utilizando, que las últimas Que es la de Pfizer. vacunas, exactamente, las últimas que salieron, las que se están utilizando a nivel mundial prácticamente. Y recordemos que la circulación de cuál está circulando, porque por ahí apareció una subvariante nueva, pero la verdad que la Omicron sigue siendo la que domina Bien. el mundo. Y la Para que me Argentina, hisopen a una persona que tiene problemas de respiratorios o tiene fiebre y dolor de garganta, le dijeron que puede ser COVID, ¿están hisopando si uno se presenta a un centro de salud? ¿Lo hisopan? si se presenta a alguien en un centro de salud y hace digamos, se presenta un personal de salud, el personal de salud lo va a evaluar a la persona. ¿Tiene criterio para hisopar? Si tiene criterio para hisopar, lo van a hisopar. Así es. En cualquier centro de salud está disponible, en cualquier entonces. centro de salud se puede acercar y le van a generar la solicitud para hacer el estudio si creen necesario. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente con fiebre puede tener dengue, puede tener COVID, puede tener un montón de cosas Gripe. hoy día. Gripe. Entonces hay que evaluar paciente por paciente para poder, si tiene síntomas respiratorios, tiene tos, a la ocultación, bueno, uno pensaría que puede ser de gripe o COVID, o tiene dolor de cabeza y fiebre solo, bueno, y así sucesivamente podrá ser dengue. Bien. Bueno, por eso necesita la evaluación del personal de salud para que defina A ver, qué estudio hacer. y a solicitud del paciente, de la persona que va, dice, mire, yo quiero que me hisopen para descartar el COVID. ¿Puede ser así la gestión, digo, o es el enfermero o el médico que lo atienda en la guardia o en el consultorio, le dice, no, mire, usted no es necesario hisoparlo? ¿Puede insistir esa persona que lo hisopen? A ver, la incidencia suele ocurrir que hoy día la tendencia mundial es que los pacientes exijan estudios más allá de lo que tenga la indicación. El clásico es tomografía. Doctor, no me pidió una tomografía. ¿Por qué no me pidió laboratorio, doctor? Doctor, no me pidió nunca nada. Y en realidad no necesitaba hacer ningún solicitud de nada. Bueno, pero acá estamos hablando de un hisopado, que algo que era relativamente antes uno un va trámite, digamos. A ver... tiene un costo, ya lo sé, pero para la Obvio. provincia no lo tiene porque los kits son de nación. Sí, de todo un poco, no necesariamente. Los kits de nación son los test rápidos. Las PCR, lo cual ahora utilizamos, es de la compra de la provincia. Ajá. Pero fuera de los costos, digamos, fuera de los costos es todo, no es solo el costo, sino los tiempos, el personal, y cada estudio tiene una indicación precisa, en momento preciso, en circunstancias determinadas, y una decisión del personal de salud que evaluó en ese momento a esa persona. Si viene joven, 18 años, y está con moco y está con febrícula, y yo no le voy a mandar a hisopar. Claro. Porque la verdad que es joven, mira, hacer reposo, en 48 horas te veo, volvé, pero no te voy a mandar a hisopar si no creo yo necesario. Y esa decisión es un criterio médico, criterio del personal de salud que va a definir, depende de cada paciente en particular, yo solamente doy un ejemplo, Sí, sí. y no porque el paciente quiere hisoparme, mirá, si mi criterio no es necesario, no es necesario, anda a otro lugar si querés, etcétera. Le pregunto porque acá me cambian de tema, pero seguimos en el ámbito de la salud. Me dice, digo, preguntarle al doctor Vivolini del herpes zóster en mayores de 50 años. ¿Se está vacunando contra esta enfermedad? Hay una vacuna, efectivamente, lo que pasa es que ahora está fogoneado por una empresa farmacéutica, el cual sacó, que no viene mal, qué sé yo, a mí también me conviene, para estimular la vacunación para el herpes zóster. No está dentro masivamente como está indicado para la empresa farmacéutica. Sí, hay ciertas indicaciones que se le puede indicar la vacuna para el herpes zóster, que es, como sabrá la gente, o por si no sabe, el herpes zóster es la que causa la varicela. El mismo virus que causa la varicela, una vez que uno adquiere varicela,
queda en el cuerpo con uno mismo el resto de la vida. Para que la gente también lo conozca, es la culebrilla. Sí, claro, y Ya. después puede En criollo. reaparecer como la culebrilla, Ujú. Fuego San Antonio. Y hay una vacuna para etcétera. eso, ¿cierto? Hay una vacuna para evitar la recaída, no es que para curar ni nada, es para evitar las complicaciones o los casos graves por la culebrilla. Casos graves me refiero, por ejemplo, que te agarre la culebrilla en la cabeza y te afecte el ojo, por ejemplo. Ujú. Y entonces te puede afectar en la córnea, sumamente doloroso, complicado, o Ujú. la piel, pero son para evitar casos graves de si llegase a reaparecer. Y habitualmente aparece en pacientes adultos mayores o inmunosuprimidos, que por eso se tendría que tener una indicación precisa. Ujú. Lo traigo de vuelta al tema antigripal porque los oyentes están mandándonos mensajes. Dice, estoy escuchando al doctor, fui a la sala, pedí la antigripal, me vacunaron hace un par de meses, pero la neumococo, no sé si está incluida o no en esa antigripal que me aplicaron. O me debo No, vacunar aparte contra no está incluido, claro, no está incluida y es aparte, tiene una también similar a la antigripal. La edad de los pacientes es fundamental y son 2 dosis en toda la vida, separado por un año al menos. Ah, no Sí, se puede, si se aplicó hace 2 meses la antigripal, no se puede poner el neumococo ahora. no se puede poner totalmente, no, perdón, me refería, me expresé mal. Son 2 dosis la vacuna para completar el esquema Ah, de la antineumocóxica, de la neumo 23 y después la neumo 13 y después la neumo 23 separado por un año. Eso al menos, ¿no? Y así debería ser el esquema. Entonces, para que la gente por ahí se vacunó antes, tiene que saber cuál fue, tiene que ir a su carnecito, mostrar, no es la misma vacuna, son 2 vacunas distintas que se deben de vacunar en momentos distintos. Por eso es una indicación médica la vacuna también para el neumococo, pero es otra vacuna distinta a la de la antigripal. ujú. Muy bien. Bien, doctor Vivolini, como siempre, muy amable en atendernos, ¿eh? No, por favor, Muchas falta más. gracias, Ahí doctor. está, bueno.